¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes Latinoamérica, buenas tardes Europa también para quienes nos sigan desde España y desde diferentes países. Tenemos una gran comunidad también en Asia y en otras partes del mundo. ¿Qué tal? Hacía tiempo que no hacíamos una transmisión en vivo, así que vamos a volver a retomar este espacio donde expertos de la industria comparten parte de su experiencia con nosotros y con la comunidad. Así que muchas gracias a todos ustedes que están ahí compartiendo un poco de su tiempo con nosotros. Y hoy tenemos a Rafael Rivera. Él es un profesional dedicado al diseño de iluminación, fundador de rafaelrivera.cl. Seguramente nos va a contar un poco más al respecto. Gestor de proyectos orientados tanto al ámbito arquitectónico como de interiorismo en espacios comerciales, residenciales y museos. Ha realizado diversos talleres y clases de iluminación y temas asociados al diseño en general. Así que, ¿qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gander, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos brevemente un poco de ti. Sé que esta presentación también la vas a compartir durante tu conferencia, pero brevemente, ¿quién es Rafael Rivera y un poco de tu experiencia en este tema? Sí, claro. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a participar de este conversatorio, ¿cierto? De, a través de la plataforma de ustedes, que me parece súper interesante. Eh, Esto en el contexto de poder generar un curso hipotéticamente para los que se interesan después de diseño de espacios interiores, ¿cierto? Eh, Sí. Junto con eso, bueno, básicamente contarles de mí. Yo estudié diseño, soy diseñador de iluminación. Tengo un estudio de iluminación en Santiago de Chile. Hago proyectos de iluminación básicamente relacionados al mundo, fuertemente el mundo comercial y domiciliario, ¿cierto? El mundo arquitectónico y desarrollo junto a gente que trabaja conmigo, obviamente trabajamos en equipo, proyectos de iluminación arquitectónica. Por lo tanto, el trabajo en equipo donde arquitectura, proveedores, construcción, eléctricos, finalmente arman un paquete completo. Así que, hago clases también en Duoc UC de la Universidad Católica y en CILUS, Centro de Investigación de la Luz, donde desarrollamos cursos básicamente relacionados a la iluminación y muchas veces especializados en iluminación comercial y iluminación de interiores. Un poco depende del matiz que se le quiera dar al curso en su minuto. Perfecto. El tema de hoy es la iluminación de interiores en tiempos de pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha tomado la pandemia? ¿Cómo has vivido durante, inclusive tengo entendido que aún seguimos, o bueno, Chile sigue en etapa de cuarentena, si no me equivoco. ¿Cómo te ha afectado, cómo has vivido esta crisis durante todo este periodo de cuarentena? Pues, a opinión personal. Sí, claro. Gracias por preguntar. Evidentemente, para no solamente Chile, sino Chile y el mundo, Latinoamérica, ha sido complicado el tema. Chile no ha quedado exento de eso. Y hemos estado en cuarentena formalmente hace más de un mes ya, casi 2 meses en realidad, pero te diría que desde marzo hemos estado bien guardados. Y mira, ha sido interesante porque finalmente algo que se podría haber pensado como algo negativo, algo difícil, casi invivible, ha sacado muchas cosas muy positivas, como por ejemplo el uso de las plataformas como esta que estamos ocupando en este minuto, nuevas estrategias educacionales. A mí como docente de universidad me ha servido mucho pensar en cómo hoy día y implementar también, que ya la cosa presencial tal vez no es tan fundamental, ¿cierto? Uno perfectamente puede hacer algo vía online y con muy buenos resultados. Creo que ese mundo globalizado que tanto hablábamos antes de la pandemia, hoy día efectivamente lo hemos tenido que hacer propio, digamos, para muchas actividades que tal vez antes no lo hacíamos. Y por otro lado, el tema del titular del tema de hoy, finalmente, que nos convoca, que es diseño de iluminación en tiempo de pandemia. Uno diría, pero ¿por qué va a cambiar la iluminación en tiempo de pandemia? Se modifica finalmente porque finalmente el tipo de vivencia que vamos teniendo, la experiencia que estamos viviendo hoy día,
nosotros y nuestro espacio, nuestro entorno y con la gente que vivimos, yo vivo solo, pero para la gente que vive acompañado, me imagino que múltiples actividades, los espacios se empiezan a reformular, se empiezan a rearmar. Por ejemplo, es usual escuchar que el comedor, por ejemplo, o el estar de la casa se transforman en espacios mucho más domésticos del día a día, ¿cierto? Se empiezan a hacer espacios como multifuncionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos los temas técnicos que uno plantea muchas veces, como ahí los vamos a ir tocando un poco en la conversación en extenso, pero temas técnicos empiezan a ser temas de cotidianidad. O sea, la cantidad de luz que tú tienes, la temperatura de color, el índice de explosión cromático, cómo se ve todo esto finalmente. Algo que nosotros, hasta por lo menos en Chile, no sé, tal vez Latinoamérica puede tener una experiencia distinta, o la gente que nos está viendo en Europa también, pero en Chile nosotros teníamos poca vivencia de estar en nuestra casa. El hogar era un espacio prácticamente de uso de la tarde-noche, finalmente. Durante el día uno está afuera, y ahora nos hemos visto obligados a estar mucho en nuestro espacio, ¿cierto? Queramos o no, finalmente, estamos obligados a estar en un espacio físico reducido, acotado, donde requiere de funcionamiento en distintas áreas de nuestra vida. Sí, mucho se habla de que los lujos han cambiado durante este periodo, que el lujo antes era viajar, comprarte algo muy costoso, ahora se ha convertido en tener un espacio bonito para trabajar, tener un jardín en tu casa, tener una buena iluminación natural. Esos son los nuevos lujos, ¿no? Que uno se puede... Es interesante el concepto de lujo, porque si uno lleva el concepto de lujo, si uno empieza a estereotipar el concepto de lujo, ¿qué es el lujo? Digamos, yo creo que el concepto de lujo se modifica hoy día, ¿cierto? Hoy día tal vez un lujo es salir a la calle y poder caminar y respirar oxígeno. Hoy día un lujo es poder ir a sociabilizar. Un lujo es, ¿qué es un lujo? Entonces, finalmente, en términos de iluminación, uno también tendría que empezar a reenfocar y decir qué es un lujo en el área de iluminación, ¿cierto? Y bajo ese punto de vista me parece que lo que estamos viviendo no solamente debiera reinventar un poco y replantear conceptos de habitabilidad arquitectónica, ¿cierto? Como del punto de vista como programática de los espacios donde nosotros vivimos hoy día, sino que también eso replantearlo al punto de vista de cómo vivimos hoy día. Yo creo que la mayoría de la gente, por lo menos en Chile, y me imagino que en el resto de Latinoamérica y las partes que nos están viendo, han tenido que reinventar un poco esta forma o han visto cosas que funcionan bien en su casa o cosas que se dan cuenta que no funcionan bien, ¿cierto? Lo más probable es que terminando esta pandemia, muchas personas quieran reinventar, en cierto modo, su habitar, ¿cierto? Repensar la iluminación que les gusta, la forma, por ejemplo, de habitar un estar, un comedor, una cocina, el dormitorio, no sé, todas las áreas donde uno finalmente se desenvuelve. Sí, definitivamente, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a pasar directamente a la conferencia, así que voy a compartir aquí directamente tu presentación. Ok. Invitar también a los chicos a que compartan esta transmisión y les tengo una pequeña sorpresa al final de la conferencia. Recuerden que pueden dejar todas sus preguntas en los comentarios y las preguntas más apoyadas las vamos a responder en los minutos finales después de haber terminado la conferencia. También anunciarles que esta es la primera vez que estamos transmitiendo también a través de nuestra cuenta de YouTube, así que vayan a visitarnos por ahí, tenemos un montón de contenido de valor y estamos subiendo contenido todas las semanas. Y nada, te doy el pase Ahora, y adelante, Rafael. Quiero recalcar que a toda la gente que está conectada, primero que nada, tengan la libertad de preguntar, por favor, lo que quieran. ¿Ya? Ninguna pregunta va a ser ni de mejor nivel ni peor nivel. Son todas bienvenidas y por favor que tengan la libertad de expresarse libremente en preguntar. Eso. Perfecto, genial, listo. Voy a estar atento a esas consultas. Okay. Y bueno, te dejo con la conferencia. Adelante, Rafa. Ok. Ahí se ve mejor, yo creo, ¿no? Con pantalla completa. Sí,
Sí, se ve muy bien. Dale. Perfecto. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Gander la presentación y la invitación por parte de Arcux, con su sede en Lima. Me parece súper interesante que se dé la plataforma hoy día para poder hablar del tema de iluminación, no solamente a nivel país, sino en la región, con nuestros vecindarios, ¿cierto? Y entrar en Argentina, Perú, Bolivia, México también, tengo entendido, El Salvador, vi algunos por ahí. Si se me queda algún país fuera, por favor, todos bienvenidos. Primero que nada, si es que alguien quiere ver algo de mi trabajo también y conocer algo más de mí, puede conocer a través de mi Instagram, que es @rtra, que está en la pantalla. Y junto con eso, invitarlos a que entremos y nos ahondemos un poco en el mundo de la iluminación, ¿cierto? Cuando hablamos de luz y de iluminación, sí, generalmente, hasta ahora, tendíamos a pensar que era una cosa media lujosa, media innecesaria incluso, que era básicamente algo, un suntuario, una cosa para otros. Pero finalmente, cuando entramos a entender que la iluminación y un proyecto de iluminación es emoción a través de la percepción, ¿cierto? Es interesante cómo este personaje que irrumpe finalmente, este diseñador de iluminación, este personaje nuevo, que junto con posterior al arquitecto, después entraron los interioristas, ahora entra el iluminador, empieza a ser un elemento que históricamente podría ser como, no existía, ¿cierto? Alguien podría decir que antes no había esto. Pero hoy día, en nuestros nuevos estándares de vida, y cuando me refiero a estándares de vida, no estoy pensando en lujo, ni gente rica, ni gente para todos. ¿Ya? Todos tenemos la capacidad de emocionarnos a través de nuestra propia percepción, ¿cierto? Pero por sobre todo quiero recalcar la palabra experiencia, porque finalmente cada uno tiene una experiencia con la luz. Por ejemplo, estas imágenes que fueron tomadas el año pasado en la exposición de Louis Vuitton en Milán, en el contexto de la Semana del Mueble, me parecieron súper interesantes como para abrir este tema, porque finalmente resumen bastantes temas que me son muy relevantes a mi juicio de cómo entender la iluminación, ¿cierto? Alguien podría hablar de temperatura de color, luz cálida, luz fría, ¿cierto? Que por ahí podrían todos entrar un poco a dialogar conmigo en una línea súper fácil, tal vez. Después están los aspectos del índice de reproducción cromático, o el famoso CRI, ¿cierto? Que uno dice, bueno, ¿cuál es el índice de reproducción cromático de esto? ¿Qué tan bien se ven los colores? Pero que está bien, son todo el aspecto técnico. Pero cuando hablamos de iluminación, para mi juicio, lo más importante es entrar en el aspecto de la experiencia, y desde ahí entrar en el mundo de lo que es la iluminación como escenografía, como cuál es la escena, cuál es la presencia de sombras, cuál es la naturaleza de la luz. La naturaleza de la luz, por ejemplo, si yo hablo en términos de encender una luminaria, va a generar sombras, va a generar efectos secundarios, brillos, reflejos, y eso en un proyecto de iluminación es interesante abordarlo. Si se fijan en estas imágenes que abren esta sesión, tenemos imágenes donde efectivamente la iluminación en el objeto iluminado genera una sombra, ¿cierto? Que para mi juicio tal vez la vieron después de que se los dije yo, tal vez ni siquiera la habían visto al principio. Y eso es lo interesante de trabajar con la luz. A mí lo más que me gusta trabajar con la luz es un aspecto básicamente de que nunca nos deja de sorprender, ¿ya? Y por mi experiencia con mis clientes, es súper interesante ver cómo durante el proceso del desarrollo del proyecto, en la primera instancia, cuando uno aparece, ¿cierto? Yo por eso ocupé la palabra irrumpir, porque uno irrumpe finalmente de una manera que dicen, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Durante el desarrollo empiezan ellos a sentirse un poco motivados y movilizados, a entender que esto realmente puede ser importante. Y una vez que el proyecto está ejecutado, no solamente la gente queda bastante adoctrinada y bastante conocedora del tema de iluminación, sino que sobre todo empiezan a sentir que toda la palabra de la percepción y de la emocionalidad en función de la experiencia, efectivamente lo viven y lo experimentan, tal cual como lo estamos diciendo. Entonces es muy bonito entender cómo podemos entrar también, no solamente entender el mundo interior, de los espacios interiores, como algo solamente interior. Primero que nada, entender el espacio iluminado como dentro de un contexto. Muchas veces se entiende
el espacio iluminado desde un lejos, de una lejanía, de algo más inmediato, o in situ en el lugar, ¿cierto? Esta imagen me trae de partida muy buenos recuerdos, porque fue un viaje que hice a Tokio años atrás, donde finalmente me pareció interesante entender cómo un elemento lumínico, que puede parecer incluso una instalación lumínica en la vía pública, automáticamente invita, ¿cierto?, a entrar en este espacio, ¿ya? Entonces esto aparece como un faro en este espacio público y empieza a ser interesante poder entenderlo como eso. Junto con eso, hay un aspecto que me gusta y me interesa mucho resaltar en mis conferencias y en mis clases, que es básicamente el comportamiento del índice de reproducción cromático o de cómo funcionan las luminarias en los distintos materiales. Una vez adentrados ya en el espacio interior, naturalmente nosotros queremos que nuestros materiales, para los que son arquitectos, interioristas y nos están viendo en este minuto, lo más probable es que su gran pelea en la vida, su gran lucha, es que los materiales y las texturas que han pensado para su proyecto, la iluminación venga a resaltar, a destacar y a poner en valor. Si la iluminación no logra poner en valor la arquitectura y el diseño interior, a mi juicio podríamos decir que fue un fracaso, ¿cierto? Y hay que asumir los fracasos también. De los fracasos también se aprende. Entonces, finalmente, cuando uno entiende que, en este caso, esta lámina que estamos viendo, la misma posición, la misma óptica, posiblemente hasta la misma temperatura de color, con un índice de reproducción cromático diferente, automáticamente se ve modificado. Junto con eso, a mí me parece fundamental entender que para entrar a analizar un proyecto de iluminación, ¿cierto?, uno debiera hablar de conceptos, ¿cierto? Conceptos a definir, por ejemplo, cómo nos gusta vivir. Entonces, el concepto de cómo nos gusta vivir, cómo efectivamente nosotros nos hacemos cargo, nos empoderamos de un espacio. Acá tenemos un ejemplo de espacio privado, un espacio público. El espacio privado es una casa, el espacio público es un centro comercial, Drugstore, que está acá en Santiago, en la comuna de Providencia, proyecto que trabajamos como oficina el año pasado, más o menos, un poco más. Pero a mí me gusta mucho que la gente perciba y sienta un poco, entre en una dinámica como experiencial, ¿cierto?, que algo le genere el espacio. Si el espacio no me provoca algo, e idealmente positivo, evidentemente, creo que el proyecto podría ser un poco no logrado, desde ese punto de vista. Ahora, me parece interesante ahora abordarlo y poner una segunda mirada desde lo que podría ser el tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia, como hablábamos en el primer bloque, en la presentación que hizo Gander, me parece fundamental recalcar la necesidad hoy día de repensar y remirar el tema de cómo nosotros estamos ocupando estos espacios, ¿ya? No solamente el espacio privado, yo creo que el espacio público también debiera entrar en ese replanteamiento, ¿cierto?, de cómo estamos nosotros empoderándonos de estos espacios y cómo estos espacios empiezan a ser parte de nuestra vida. Bajo ese punto de vista, me parece interesante pensar que vamos a entrar, y espero, lo digo con mucha fe y esperanza, en una nueva dinámica de iluminación no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica y en el mundo. Básicamente estoy pensando en nuevas formas de iluminar, no solamente para conformarnos con una sola solución funcional. En fondo, ¿a qué me refiero con esto? ¿Hay luz? Sí, hay luz. Ahora el tema, ¿estoy alumbrando o estoy iluminando? Entonces vamos a empezar a trabajar ahora lo que es la iluminación de nuestros espacios. Vamos a empoderarnos desde lo más profundo de nosotros, desde nuestra emocionalidad, de cómo yo me relaciono con la luz. Si la luz va a ser luz cálida, luz fría, una luz intermedia. ¿Qué rol cumple, por ejemplo, el índice de reproducción cromático? ¿Cuál es la cantidad de watts versus la cantidad de luz que estoy emitiendo? ¿Es mi espacio hoy día un espacio eficiente? ¿Es hoy día mi espacio actual a los tiempos? ¿O estoy básicamente tratando de solucionar rápido el tema? A mi juicio, desde el punto de vista arquitectónico y del interiorismo, hoy día fuertemente se ha desarrollado, yo creo. Yo he visto muy buenos proyectos, no solamente en Chile, donde trabajo directamente, sino que mis ojos están puestos hoy día fuertemente en Latinoamérica. Me gusta mucho ver lo que está pasando en Perú, México, Argentina puntualmente.
Esos 3 países los tengo bastante observados desde afuera. Me gustaría abrir ese espectro, ¿cierto? Entrar en países nuevos, como podría ser Bolivia, El Salvador, y entender un poco también en qué están, en sus propuestas de interiorismo, porque en Chile, por lo menos, desde lo que se ve desde acá, la impresión que tengo a nivel como regional, es que el diseño interior y arquitectura está bastante desarrollada. ¿En qué sentido? La gente hoy día está empoderada de espacios muy arquitectónicos, muy bien resueltos. Creo que los arquitectos están en un muy buen nivel. Los interioristas, de la mano de la arquitectura, también están logrando un súper buen resultado. Pero la iluminación ha costado, a mi juicio, que pueda tener cierta, ¿cómo decirlo?, soltura. Generalmente todavía cuesta poder implementar, arquitecturizar la luz. A mí me encantaría hoy día poder decir que arquitecturizar la luz es un básico, es una cosa normal. Dejar de poner la lámpara decorativa como el elemento iluminador y que de noche finalmente este objeto pase de ser un gran elemento arquitectónico a ser solamente un objeto que de día funciona muy bien y de noche no. Bajo ese punto de vista, es interesante hablar de la reinterpretación. A mí me gusta mucho cuando pensamos en un lugar que de noche se ve incluso mejor que de día. Esa relectura del espacio interior con apoyado de luz artificial, y durante el día podría ser complementado con la luz natural, no necesariamente, pueden funcionar juntas. Sería interesante ver hoy día cómo la gente tiene la experiencia finalmente de poder entender cuál es su realidad y cuál es su forma de vivir. Por ejemplo, en mis proyectos hoy día estoy implementando fuertemente el uso de la línea, trabajando 100% con LED. No estamos trabajando con ninguna tecnología fuera de la LED. Sí implementamos distintas temperaturas de color. Y ahora en pandemia me da la impresión que la gente está más clara en sus gustos personales. Por ejemplo, cuando hablamos de distribución lumínica, que es un concepto que técnicamente para muchos puede sonar muy, muy difícil tal vez de entender, es cómo yo ilumino un espacio. Entonces, el cómo yo ilumino ese espacio, si va a ser una luz spot, una luz muy focal, o va a ser una luz lineal, o va a ser una luz base, una luz general, ¿cierto? Finalmente, cuando yo ocupo mucho un espacio, cuando paso, ahora hemos pasado harto tiempo, yo creo que todos los que me están escuchando están un poco en lo mismo, hemos pasado, ¿cuántos? Meses, ya llevamos guardado, entonces ya empezamos a ser más críticos de nuestro espacio. Por ejemplo, decir, este espacio me tiende a deprimir, ¿sabes que el living de mi casa me deprime? Me di cuenta que es súper oscuro, empieza a bajar la noche y mi living es un espanto. O mi comedor, no, mi comedor hay que reiluminarlo. O mi cocina, peor todavía. Entender que el espacio donde uno vive tiene que ser representativo de la vida de uno, de lo que es uno finalmente, no necesariamente cumplir parámetros estéticos de moda del minuto. Uno siempre piensa que uno dice, se usa la línea, se usa el punto, se usa esto. Da lo mismo. Cada proyecto es uno, cada proyecto es un mundo, cada cultura tiene una forma distinta de implementar. Si uno va, por ejemplo, a Estados Unidos, tal vez, o a Perú, Chile, Italia, Francia incluso, estando tan cerca de Italia, uno va a ver fuertemente cómo se implementan con matices diferentes. Puede ser la misma inspiración, la misma luminaria incluso, pero la empleabilidad también va cambiando en función de lo que el proyecto lo va requiriendo. Por ejemplo, este proyecto que lo estoy mostrando ahora, un proyecto que yo disfruté mucho, me encantó hacerlo. A todos ustedes les debe pasar, igual que a mí, que hay proyectos que son más entretenidos porque uno los quiere más y los clientes son tan simpáticos, ¿cierto? En el caso de esta casa, eran súper agradables, gente muy entregada al proyecto, o sea, ellos fueron muy claros en lo que esperaban del proyecto. Ellos sabían que ellos querían que el proyecto fuera una casa muy acogedora, muy luminosa, la querían muy luminosa, pero con distintas fuentes lumínicas, querían distintos escenarios. Y eso me pareció interesante porque un cliente que sabe finalmente no cómo lo quiere, pero sí lo que espera y lo que sí espera el proyecto, más cómo quiere el proyecto, es un buen cliente, es un buen referente. Bajo ese punto de vista, aquí se trabajaron luces directas e indirectas, y si se fijan en la caja escala, se generan unas sombras en la parte baja que son bastante interesantes porque finalmente lo que plantea al principio en las imágenes iniciales de
de la presentación, la sombra tiene que aparecer, pero aparecer con dignidad, ¿cierto? Cuando uno dice, oye, la sombra quedó mala. No, la sombra es parte del objeto. Entonces, al igual como yo ilumino, por ejemplo, ilumino un muro de piedra, ilumino una escultura, una escalera también puede ser un elemento súper escultórico. Acá, por ejemplo, tengo otras imágenes del proyecto, donde finalmente a mí me gusta mucho cuando el cliente me lo permite, y el proyecto, por supuesto, lo amerita y se puede, por términos técnicos, arquitectónicos, trabajar con trabajos de cielo y elementos como de punto de vista arquitectónico, arquitecturizando la luz, ¿ya? Cuando hablo de arquitecturizar la luz, es tratar de reducir lo máximo posible la cantidad de luminarias visibles, que la luminaria utilizada finalmente sea casi imperceptible o pasa a segundo plano finalmente después, donde finalmente la arquitectura y el interiorismo sean los protagonistas de todo esto. Junto con eso, me parece relevante hoy día entender también el uso de la temperatura de color. Yo creo que mucho se ha hablado de lo que es la luz cálida, luz fría. Seguramente a muchos de ustedes les ha tocado trabajar con tecnologías anteriores, cuando trabajamos con fluorescente, halógeno y aluro metálico, en algunos casos tal vez más específicos. Por mi experiencia, o por lo menos la experiencia chilena, el halógeno dicroico de su minuto tuvo gran éxito, funcionaba muy bien. Y claro, teníamos 2700 Kelvin, un CRI 100, un flujo muy bonito, una ampolleta maravillosa, una luz muy bonita. El LED hoy día está llegando bastante cerca a eso, ¿cierto? Tenemos 2700, tenemos CRI 90 y CRI 98 en las marcas de repente más sofisticadas de líneas italianas, por ahí, alemanas también lo he visto. Entonces es relevante entender que la parte técnica, que se ha ido ajustando un poco, es importante cómo implementarla. Y tal vez también implementar las temperaturas de color en función de los usos, ¿cierto? Porque yo puedo decir este espacio y lo voy a ocupar durante el día, por ejemplo, este dormitorio. Ese dormitorio tiene multiplicidad de usos. Yo puede ser un día oscuro, un día muy luminoso, puedo ocuparlo de día, puedo ocuparlo de noche. Entonces el volumen de luz, la cantidad de luz que yo voy a ocupar en ese espacio es fundamental y relevante para poder jugar con eso. Esta es una imagen que es de afuera, nuevamente volvemos atrás, ¿cierto? Dar un paso atrás. Y cuando empecemos a hablar nuevamente de espacios interiores, entender de qué estamos hablando, ¿cierto? De qué volumen, cuál es el contexto, cuál es la realidad del proyecto. Junto con eso, que me gustaría complementar algunos temas específicos, como por ejemplo que en Chile, por lo tanto, hoy día se está ocupando mucho el concepto de quincho, que es una palabra, desconozco si es más local o internacional, perdón mi ignorancia, pero básicamente un espacio tipo barbecue, tipo para hacer cocinar exterior, digamos. Y desde ahí también se ha incorporado eso como un espacio bastante jerárquico y fundamental del espacio arquitectónico de las casas actualmente. También el baño, que ustedes ven arriba, también se ha desarrollado bastante. Hoy día se está ocupando materiales de muy buen nivel. Y con todos los interioristas, por lo menos nacionales que he trabajado, he tenido muy buena experiencia. Creo que tienen un súper buen manejo de los materiales. En general, en el mundo, creo que la línea de materiales que hay es de muy buen nivel. En mi última visita a Milán el año pasado, en la feria, en el contexto del Salón del Mueble y de iluminación, que fue conjunta el año pasado, tuve la suerte también, no solamente de ver iluminación, sino que ver muebles y otras cosas, porque ustedes saben, hay que ser un poco más relajado, y ya que estábamos allá entretenidos. A mí me gusta mucho el diseño también de mobiliario y otras cosas, ¿no? Mi vida no solamente es ver luminarias y espacios iluminados. Me parece que hay que estar como muy al tanto de mobiliario, revestimientos, materiales. Si vamos a trabajar en iluminación, hay que ver materiales. Tengo que saber brillos, opacidades, texturas, qué puedo iluminar, cómo lo puedo iluminar. Y es fundamental eso. Desde ahí también vuelvo un poco a este proyecto que le tengo también mucho cariño, porque es un lugar que yo estimo mucho, que yo voy harto, y me gusta mucho. ¿Por qué? Porque finalmente creo que era un centro comercial que, con mucha historia de los años 70 en Chile, esta parte nueva, que fue como la versión 2.0, como bien lo llamaban los dueños del local, me pareció interesante cómo ellos concibieron, a través mío también, trabajamos muy en conjunto, de cómo el concepto
de lo que ellos representaron hace 40 años, hoy día se volvió a implementar, pero con tecnología de punta de hoy día, ¿cierto? Entonces se mantuvo el mismo concepto, el mismo perfil de gente, incluso no cambia, pero con una mentalidad de 40 años después, ¿cierto? Tenemos que entender que en 40 años cambió la tecnología, hoy ya tenemos LED, que yo amo el LED, por sobre todas las cosas, me encanta. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque el LED finalmente tiene algo que no teníamos antes. Para los que trabajamos en iluminación desde hace mucho tiempo, yo estoy del año 2003 trabajando como Lighting Designer en Chile, trabajamos con tecnologías que nos permitían una flexibilidad bastante limitada. Hoy día con el LED tenemos desde una luz muy pequeña, ¿cierto? Un punto de luz, una luminaria muy pequeña, hasta líneas de luz con distintas potencias, sobrepuestas, empotradas, en pisos, cielo, muros. O sea, la multiplicidad de formas hoy día de iluminar es muy interesante, está muy atractivo en ese sentido, y desde ese punto de vista creo que la arquitectura y el diseño interior podría también dar un paso para entrar esta nueva disciplina con mayor gloria y majestad. Y yo creo que está dadas las condiciones para hacerlo. Así espero que también sea en el resto del mundo. Creo que Chile ha dado ese paso lentamente. Tengo entendido que Perú lo está dando a paso agigantado, y México igual. He escuchado de México, tengo hoy día muy buenos referentes, y tengo mis ojos puestos bastante en Latinoamérica. Como dije al principio, ya no veo tanto la cosa local chilena, sino que me parece interesante hoy día pensar en algo más regional, pensar en Latinoamérica, pensar en Europa, pensar en otras regiones también. Desde ahí, entender cómo, por ejemplo, esta imagen, yo la encuentro interesante porque me gusta mucho entender, por ejemplo, el tema del reflejo. Esta imagen, que es parte del proyecto Dragstore, es muy bonito porque su referencia la saqué de un proyecto que lo voy a nombrar porque me parece que corresponde, que es Ginza Six, que está en Tokio, donde es un proyecto basado fuertemente en la línea, solo líneas, y si se fijan, hay una vitrina, y el resto son solo espejos, ¿ya? Y el piso, siendo brillante, juega un efecto muy interesante del brillo del piso con la opacidad del cielo, ¿cierto? Entonces, estos dos planos, el brillo y lo opaco, juegan un rol fundamental para entender donde hay brillo, y donde no, no hay nomás, ¿ya? Entonces el brillo, al igual que hablé de la sombra en algún minuto, de la importancia del manejo de sombras, creo que el brillo también cumple un rol fundamental en el momento de uno implementar cómo van las luminarias. Este es un proyecto hotelero también, que trabajé con un súper interiorista chileno que se llama Roberto Cancino, a quien estimo mucho también, creo que es un súper profesional, y me parece que en este proyecto, de los proyectos que le tengo cariño también, porque creo que se me dieron todas las libertades y las herramientas para poder actuar, ¿ya? En ese sentido, el interiorista Roberto Cancino confió plenamente en mis capacidades y en la forma de que yo podía leer el proyecto de interiorismo que trabajó él. Y trabajamos muy buen equipo, creo que hicimos bastante buen match al proyecto y otros proyectos que hemos hecho en conjunto también. Pero volviendo un poco a los temas de pandemia, o sea, aterrizando todo esto en la pandemia, que me parece interesante, hoy día también cuando les planteé la idea de que ya no solamente uno iba a empezar a replantear la iluminación de su espacio interior, de su espacio, digamos, de mi casa, también mi ojo va a ser más crítico con el de afuera. Cuando yo vaya a un centro comercial, a un hotel, a donde yo vaya, voy a ser más crítico, porque voy a entender un montón de temas que hoy día no entendía. Yo, desde afuera, estoy pensando. Por ejemplo, los temas de cuánto consume una luminaria, los volúmenes de luz, qué luz me gusta, cuáles son las cosas que me agradan. Cuando uno empieza a conectarse con las emociones, que yo creo que es lo que nos ha hecho la pandemia, en todo ámbito de cosas, yo creo que todos nos hemos tenido que obligadamente conectar con nuestras emociones, mi emoción con mi percepción generan la experiencia. Entonces eso lo voy a llevar no solamente al espacio privado, sino también al espacio público, donde vamos a generar un perfil, un ojo de usuario, cliente, o para que quieran, finalmente mucho más crítico. Vamos a empezar a ver cosas que antes tal vez no veíamos. Yo creo que vamos a empezar a ver, hasta el minuto no veíamos, simplemente pasábamos, nos deteníamos poco. Entonces yo creo que hoy día la vida nos está obligando a detenernos, a mirar, a experimentar
y empezar a replantearnos desde el sentir cómo yo veo algo. Junto con eso, estas son imágenes del proyecto nuevamente, por ejemplo, lo interesante de cómo se iluminaron distintas texturas. Texturas, por ejemplo, madera versus un muro liso, ¿cierto? ¿Qué rol cumple la luminaria como tal, ¿cierto? Vamos por iluminación técnica, iluminación decorativa. El otro día, en una clase que dicté en Siluz sobre espacios interiores, salió fuertemente el tema de la iluminación decorativa versus la iluminación técnica. Y la verdad que la iluminación decorativa, cuando hablan de decorativo, no siempre se habla en buenos términos, como que se plantea como una cosa como, pon lo que quieras, instala lo que tú estimes conveniente. Yo creo que no, yo creo que la iluminación, entre comillas, decorativa, no es tan decorativa, porque finalmente es parte esencial del proyecto. Del momento que hay una fuente lumínica en un espacio, ya es parte del proyecto de iluminación, ¿cierto? Y trabajan colaborativamente entre lo que, entre comillas, se llama iluminación técnica y iluminación decorativa. Entonces, ese cambio de paradigma sería importante recalcar. Yo creo que todo lo que emita luz en un espacio va a ser parte del proyecto, ¿ya? Junto con eso, quise rescatar también este proyecto muy bonito que hice hace el año 2013 para el proyecto del Museo del Carmen de Maipú, a pesar de que tiene algunos años ya, bastantes años, pero me parece un proyecto precioso porque fue un proyecto que, cuando hablamos de experiencias de la luz, cuando hablamos desde qué siento yo frente a algo, yo también puedo sentir con respecto a la historia de este objeto. ¿Qué estoy iluminando? Estoy iluminando un objeto que es parte de mi patrimonio cultural, ¿ya? Estoy iluminando, el cómo yo muestro algo, finalmente va a dar cuenta cómo mi entorno, en este caso es un museo, cómo la gente, cómo mis compatriotas, como algunos gente extranjera también, turistas o extranjeros residentes en Chile, puedan conocer nuestra historia. Es un museo de muy buen nivel, donde cuenta la historia de Chile. Ahí está la publicación que la puse porque para que vean un poco más joven, uno también fui más joven, así que interesante. Pero aparecen distintas salas aquí, me río porque está bien, es interesante, insisto, contar la historia. La iluminación cuenta una historia, y esto cuenta para su casa, para su oficina, para un espacio público, para lo que sea. La luz siempre tiene que contar una historia. ¿Por qué? Porque finalmente la experiencia construye historia. Entonces, desde ahí, un museo debiera narrar fuertemente, por ejemplo, en este mural que se iluminó. Si se fijan, tiene infinitas cantidades de haces de luz que iluminan todo el spot. Cuentan un poco parte de la historia de nuestro país. Habla de la patria de Chile, lo que para mí fue un orgullo poder iluminar. Creo que es una belleza poder contar con un mural donde hoy día, por ejemplo, yo voy y me encuentro con niños de colegio, de etapa preescolar, digamos, y universitaria en algunos casos, donde a través de la luz puedan incluso poner en valor este fresco, que es un gran mural. Este gran mural, está un poco desfigurado, ojo por la foto, pero este gran mural finalmente tiene claros oscuros, ¿cierto? Y finalmente yo para este tipo de obras creo que es muy interesante volver a nuestros referentes, ¿ya? Y mi referente en este caso fue el barroco, a pesar de que la obra no es barroca, por si acaso, pero este claro oscuro, a mí me gusta mucho como en esa época los cuadros hablaban fuertemente de la iluminación, ¿cierto? Trabajando lo oscuro muy oscuro, el iluminado muy iluminado. Entonces, este fresco se podría haber iluminado con una luz muy pareja y haber puesto en valor todo, o esto que acentúa, ¿cierto? A mí me gustó acentuar, porque cuando a mí me narraron cómo funcionaba este fresco tenía varias escenas. Entonces, finalmente, la cantidad de luz dispuesta sobre la muralla habla de las escenas que se decían más importantes, o más, que definían más el acto histórico. Entonces, la iluminación no solamente viene para una cosa bonita, estética, para que se vea bonito algo, que está muy bien que se vea bien, pero también es fundamental conectar. Si yo me conecto desde lo más profundo, como un ser sensible, emocional, que soy capaz de percibir, digerir,
incluso podría intelectualizarla si quisiera, pero planificar qué siento yo frente a algo. Si ustedes empiezan a hacerse esa pregunta todos los días, cuando ven algo, un espacio iluminado, ¿qué siento yo frente a eso? Efectivamente va a haber un cambio de un antes y un después de ustedes cómo van a iluminar. Este proyecto también es un proyecto súper bonito porque fue a rescatar un espacio que estaba guardado. También trabajé este proyecto con un súper interiorista, Cristian Pizarro, con el que también he trabajado varias veces, y me gustan sus proyectos, creo que tiene muy lindas cosas. Aquí en este proyecto me recuerdo de Cristian, que trabajamos también con la arquitectura de Andrés Oresoli, funcionó de rescatar un poco este muro. Entonces, si se fijan en la imagen, desde el punto de vista de la experiencia, el piso y lo que es madera y muro es original del espacio, pero lo bonito es cómo se rescata y cómo lo nuevo se instala de una manera distinta, con una lógica, con una estética, que a mí me pareció que el proyecto lo desarrollaron ellos muy bien. En ese sentido, en las conversaciones y todas las visitas que hacemos con Cristian a la obra, y Andrés también como arquitecto, funcionó muy bien, las tres disciplinas de la mano, creo que siempre es muy importante, pero básicamente rescatar el cómo se iluminó el muro de ladrillo blanco, con un tipo de luz, ¿cierto? Con una sensibilidad, digamos, y el muro de ladrillo antiguo, que se rescata finalmente, con otra sensibilidad, ¿cierto? Entonces la fuente lumínica se modifica, unos de arriba, otros de abajo, la temperatura de color incluso se modificó, y junto con eso se pone en valor el patrimonio, ¿ya? Nosotros creo que, a diferencia de otros países latinoamericanos, estamos un poco endeudados, un poco al debe finalmente con nuestro patrimonio. Entonces, bajo ese punto de vista, creo que uno desde la iluminación, uno puede hacer lo que pueda. Y finalmente con eso, también me ha tocado trabajar en edificios de oficina, donde finalmente el tema de la cotidianidad fue todo un tema. Por eso planteo este proyecto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cotidianidad, estamos hablando de un espacio que yo estoy básicamente todo el día ahí. Cuando alguien está todo el día en un espacio, la parte de la experiencia, la sensibilidad, de la cantidad de luz, la distribución lumínica, el cómo yo percibo los objetos y cómo percibo a la gente, incide directamente en mi estado anímico. En mi estado anímico, en mi estado de todo, en mi estado de felicidad finalmente. Si al final uno como iluminador, les cuento, uno es más psicólogo que iluminador. Porque finalmente, ¿cuál es un buen proyecto de iluminación? El que a mi juicio hace feliz a la gente. Si alguien me dice, mira, estoy feliz con el espacio, me encanta estar en mi espacio, quedó súper rico mi espacio, quedó alegre, me levanta el espíritu, yo digo, bueno, entonces quiere decir que quedó bien hecho. La temperatura de color fue la adecuada, la distribución lumínica quedó lograda, la cantidad de luz que se implementó también fue buena. Entonces, bajo ese punto de vista, ser súper justo en qué proyecto es bueno, qué proyecto es malo. Bueno, hay que entender también cuál fue el link con el cliente, el petitorio, y qué es lo que se esperaba. ¿Ya? No todos los proyectos son iguales, no todas las expectativas del proyecto son iguales. Y ahora voy a entrar muy brevemente, quiero presentar algunas imágenes que me parecen súper interesantes, de cómo la iluminación hace también hoy día, que más que antes tal vez, en tema de pandemia, estamos hablando cómo un objeto de iluminación también incide en un espacio. Entonces, a mí me encantaría que todos hoy día empiecen a soñar en el espacio donde viven, donde trabajan, incluso pueden cerrar los ojos un minuto para no dejen de ver la pantalla, por supuesto, pero básicamente tener un espacio personal ahí de meditación personal con el tema, de cómo sería mi espacio, de intervenirlo con un elemento que ya no solo sea iluminar, que ahora también sea intervenir del punto de vista como la iluminación, como un ente artístico, e incidir como ahora el concepto de la instalación de arte. Por ejemplo, si yo tengo una lámpara, esa lámpara me va a generar no solamente una luz, sino que me va a generar una situación visual, ¿cierto? Que va a ser un elemento decorativo de lo que es mi espacio. A pesar de que a los decoradores les gusta la palabra decorador, pero es la palabra que me nace ocupar para esto. Aquí otro espacio también es cómo incido, por ejemplo, yo como iluminador, en un espacio, en un pantón de colores y en un volumen de luz tal, que por ejemplo yo tengo que entender que si mi cliente, a pesar de estos proyectos, de lo que estoy pasando ahora, por si acaso, ya no son proyectos míos, son imágenes que me parecen súper relevantes como inspiradoras para, ¿ok? Por ejemplo, este proyecto que está en blanco, ¿cierto? Es un proyecto
que uno lo ve y es muy luminoso, es muy blanco de día, pero si de noche saco la luz de natural, esto es oscuro. Entonces, básicamente, yo como iluminador tengo que responder a que la persona que encargó al arquitecto y al interiorista este espacio es porque requiere de esa cantidad de luz, esa temperatura de color y esa distribución lumínica. Por lo tanto, el proyecto de iluminación, entre comillas, artificial, proyecto de iluminación artificial, que estamos así planteando, debiera responder al mismo requerimiento. O sea, de noche, esto debiera ser básicamente lo mismo o incluso mejor. Una reinterpretación, como hablé en algún minuto, del espacio, que haga que tenga incluso una segunda lectura. También pues, me parece interesante los espacios con segunda lectura. Donde se hace más patente estas segundas lecturas, generalmente, es en los espacios exteriores, por ejemplo, en que pueden ser jardines, parques, públicos o privados, estoy pensando. Porque si yo pienso en un parque de día, claro, tengo una visión de toda la naturaleza, de todo lo presente en el paisajismo del lugar, pero de noche, si yo lo ilumino, puedo tener una nueva imagen, una nueva fotografía, una nueva lectura, un nuevo lugar. Se construye, el cerebro lo construye como un nuevo lugar. ¿Por qué? Porque al verlo, mis ojos están viendo una cosa distinta que veían de día, y hay una decodificación diferente de lo que realmente estoy viendo. Y yo creo que si nosotros empezamos a sorprendernos de lo que realmente vemos y no nos quedamos con lo que vimos tantas veces que ya no lo vemos, porque ya no lo volvemos a ver. Y voy a dar un ejemplo bien cotidiano. Seguramente ahora todos que están en sus casas hace mucho tiempo guardados, se dieron cuenta que hay que pintar, se dieron cuenta que hay que cambiar una luminaria que está quemada, que no se habían dado ni cuenta. Que la cocina, en realidad las puertas del mueble están pésimos, no los uso nunca, están malos los muebles. ¿Por qué? Porque el encierro finalmente nos obliga a mirar, a remirar. Nosotros estamos acostumbrados a no ver mucho, porque tú dices, no, ya lo he visto, ya lo conozco, ya lo conoces, pero velo de nuevo. Todo se va modificando y la luz se va modificando también. La luz natural, por ejemplo, se modifica durante todo el día. Yo no puedo decir que un parque es igual a las 9 de la mañana que a las 2 de la tarde o a las 7 de la tarde. La relectura es total. En el espacio interior, tal vez va a ser más difícil con la luz artificial lograr eso, pero sí podemos lograr, finalmente, una escena, una plataforma, digamos, escenográfica, que sea de nuestro agrado y gusto, ¿cierto? También junto con eso, tengo esta imagen que me gusta mucho, de cómo nuevamente un elemento decorativo, voy a ocupar la palabra decorativo sin serlo, pero a través de un elemento decorativo, cumplimos el rol de iluminar, ¿ya? Acá, por ejemplo, esta imagen la encuentro súper interesante porque cómo aparece esa lámpara decorativa, nuevamente, comillas decorativa, porque no es decorativa, es una lámpara que realmente está cumpliendo un rol de iluminar, es la iluminación del espacio, es lo que cumple la expectativa del proyecto. Y es bonito como en estas especies de celosía de madera que tenemos en el lado frontal de la imagen, si se dan cuenta, tenemos la luminaria con un volumen de luz tal, independiente que a uno le guste o no le guste, porque yo podría decir, sabes que yo soy de más luz, menos luz, que hay un tema muy sensible a cada uno, que en términos de pandemia me parece que hoy día estamos súper expuestos a eso. Miren los efectos de sombra, por ejemplo, que se generan acá, y ese ejercicio de luz y sombra, brillos y reflejos, debiéramos hoy día tomar conciencia de nuestro propio espacio, ¿cierto? De cómo entender finalmente, después de esta pandemia, de mi espacio que me tocó habitar, qué es lo que me gusta. Yo soy de mucha luz, de poca luz, soy de luces indirectas, luces directas. Es un tema súper personal. Entonces, cuando volvamos a salir y al encontrarnos con los otros, con el otro, finalmente, nos vamos a encontrar con los mismos lugares que visitamos muchas veces, pero los vamos a remirar. Y en ese remirar, nuestro espacio de trabajo, la casa de mi amigo, la misma calle, el espacio público, el parque, seguramente nuestro juicio crítico se va a modificar. Y vamos a tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? En realidad a esto lo iluminaría distinto, creo que esto se debiera modificar, ¿ya? Y bajo ese punto de vista vamos a avanzar desde ahí. Y me parece que esto que estamos viviendo realmente va a ser un avance perfecto. Acá tenemos una nueva imagen, por ejemplo, que
del punto de vista de la distribución lumínica, esta foto es del catálogo de Vivia, por si acaso, si alguien me gusta mucho, la encontré súper bonita. Y me gusta mucho porque es una lámpara nuevamente, que no solamente emite luz, no es un elemento emisor de luz, sino que es más allá de eso. Es un elemento arquitectónicamente casi como parte del edificio, uno podría decir. Sabes que no es llegar y cambiar la lámpara, es una lámpara que es parte del proyecto de interiorismo, ¿ya? Arquitectura, interiorismo, iluminación, hoy día están de la mano, están pero posiblemente al mismo nivel de jerarquización. Todos son igualmente importantes. Un buen arquitecto y un buen interiorista trabajan de la mano con un diseñador de iluminación, y el diseñador de iluminación a su vez también responde a arquitectura y a un diseño de interiores. Desde ahí también tenemos espacios, por ejemplo, de cómo podemos trabajar los distintos espacios, pero básicamente me gustaría que nos quedáramos con que la pandemia, de ser algo que posiblemente podría haber sido negativo, vamos a sacar mucho positivo, porque nos va a servir para introspección propia, entender efectivamente cómo nosotros nos comunicamos, cómo percibimos, cómo nos emocionamos. La palabra emoción en la iluminación es fundamental. Cómo me emociono, más allá, no estoy hablando de ponernos a llorar, por si acaso, por si alguien piensa. Estoy pensando de cómo me produce algo que me conecta con algo. Por ejemplo, a mí personalmente me conecta, por ejemplo, una luz directa spot sobre un elemento escultórico, por ejemplo. Me emociona, me gusta, me encuentro bonito. Encuentro que una escultura bien iluminada realmente es un regalo a la humanidad. Un parque bien iluminado, árboles bien iluminados. Finalmente, cuando algo me genera un minuto de atención y me dice, ahí está, ahí va el camino de lo que me gusta, quiere decir que la pandemia finalmente fue positiva. Entonces ahora la invitación es, cuando volvamos a nuestras vidas, entre comillas, dicen nueva normalidad, que nadie sabe cómo va a ser finalmente, vamos a poder reestudiar con nuestra experiencia de trabajar, vivir y todas las actividades de la casa, volver a nuestro espacio laboral y decir, ¿sabes que en realidad me di cuenta que la iluminación de mi espacio laboral no me gusta? O me di cuenta que la iluminación de tal espacio que yo voy siempre, en realidad no me gusta. Entonces, posiblemente puede haber una reinvención. Una reinvención desde el habernos mirado nosotros, ahora vemos el de afuera. Entonces, básicamente, quiero saber si, bueno, yo no sé si algún comentario, alguna duda, Gander, que me quieras hacer tú. Sí, tenemos, bueno, para empezar, excelente conferencia. Ha sido muy interesante entender la importancia de la iluminación en sí. Hay varias preguntas que han quedado pendientes. No he querido cortar la conferencia, así que las he dejado para el final. Voy a escoger 5. Y la primera es de Marco Chávez, quien pregunta, disculpa, ¿cómo llegas a una solución óptima de iluminación en función de la actividad del espacio? ¿Tienes unos criterios ya establecidos? Súper buena pregunta. En realidad generalmente uno ya tiene, como un poco en el disco duro de uno, básicamente como soluciones que uno ya ha visto en proyectos anteriores, ¿cierto? Que me permiten a mí hoy día dar solución a distintas funciones, ¿cierto? Ahora, evidentemente hay funciones que uno asocia a actividades propias de uno, pero también yo creo que hay una relación muy directa con el mandante, con el usuario del espacio. Por ejemplo, un poco como dije al final de la presentación, hay clientes, por ejemplo, que te dicen, mira, yo soy de mucha luz, de poca luz, y bajo ese punto de vista yo creo que lo fundamental y lo ideal es decir, a ver, si yo estoy trabajando con alguien que le gusta mucha luz, yo le planteo al tiro algunas imágenes referenciales para que me defina qué es mucha luz, porque muchas veces para ellos mucha luz a uno es normal, o poca incluso. Entonces, pero llegar a la solución es relativa al proyecto, finalmente, y al usuario. Diría que por ahí va la cosa. Y básicamente hay un factor que no nombré, pero me parece súper relevante, y la voy a aprovechar de plantear en esta instancia, que es el tema del factor tiempo. El factor tiempo también define la solución óptima, porque, por ejemplo, si yo tengo un espacio donde voy a trabajar, voy a estar trabajando durante
8 horas sin moverme, yo te puedo decir, bueno, tendré que ver, por ejemplo, que sea una luz constante, que no me genere mayor trabajo visual, que la luz y la sombra tal vez, idealmente no haya sombra, porque la luz y la sombra finalmente visualmente es un poco cansador, ¿cierto? Desde el punto de vista del trabajo óptico, pensando que el ojo trabaja como una máquina fotográfica, que está permanentemente calculando, ¿cierto? Lo oscuro, lo luminoso, todo eso. Entonces, diría que básicamente por ahí, entender el factor tiempo, el usuario, y con algo, agarrar imágenes que el usuario considere que sean de su, no digo que de su placer, del volumen de luz, que del punto de la percepción le sean cómodos. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí. Perfecto. Quiero tomar la primera pregunta de YouTube, es la primera pregunta en toda la historia de nuestras transmisiones, ya que hemos empezado con esta primera transmisión a través de esta plataforma. Perfecto. Y llega gracias a Celeste Alonso, quien pregunta, ¿con qué método determina la cantidad de luz que necesitan los espacios? Ok, bueno, muchas gracias. Mira qué bonita pregunta, porque fíjate que eso se ha modificado en el tiempo. Antes, o te diría que los pisos de iluminación, antes, hablando de 10, 15 años para atrás, se medían fuertemente en los lux, ¿cierto? El luxómetro famoso, que ¿cuántos lux tengo sobre una superficie? O sea, ¿cuál es la cantidad de luz que tengo, por ejemplo, en mi escritorio de trabajo? Por ejemplo, estoy en mi escritorio de trabajo. ¿Cuántos lux hay? Ah, tengo los 500 lux que requiere para, según la tabla internacional del luxómetro, de lux. ¿Los tengo? Lo tengo. Perfecto. Ok, yo creo que en el tiempo lo que más se ha modificado es la distribución lumínica. Eso está ajustándose, porque la estética de la luz se ha cambiado. Hoy día el proyecto de iluminación también tiene una connotación estética, ¿ya? No solamente de cumplir la función de decir, ¿sabes qué? Mira, yo estoy haciendo una oficina, entonces voy a poner iluminación cualquiera, pero para cumplir los 500 lux que dice la normativa, ¿cierto? Que está muy bien, hay que cumplirla. Yo no te digo que no vamos a tener 500 lux en la cubierta, los vamos a tener, de todas maneras. Ahora, eso es a través de un software que finalmente el día lux te plantea súper claro cuántos lux tiene. Incluso cuando trabajas con luminaria suspendida, tú puedes incluso calcular la altura de la luminaria en función de lo que el día lux te plantea, ¿cierto? Junto con eso, también está hoy día fuertemente el cómo se ve la escena total. Yo creo que eso hay que trabajarlo. Porque la cantidad de luz, insisto, va a estar dada en la función. Por ejemplo, insisto, con el espacio de trabajo, ¿cuántos lux tienes en la mesa? Ahora, la cantidad de luz adecuada, si Celeste lo está planteando en un espacio privado, en un living, en un comedor, una cosa así, yo creo que ahí la respuesta es infinita, porque cada persona es un mundo, cada hogar es un planeta. Entonces, finalmente, ¿cuánto es lo perfecto? Lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, hoy día estoy amigo de la oscuridad. Prácticamente enciendo las menos luces posible, y no porque estoy ahorrando, no porque ahorre por si acaso, es porque no me gusta mucha luz. En realidad no me gusta ver tanto, parece. Entonces es por etapas. Hay gente que pasa por etapas de mucha luz, de ver todo, y otras etapas de bajar el volumen de luz, ¿ya? Ahora, uno puede tener menos luz, que es distinto a la distribución lumínica, ¿ya? Que ahí puede haber un juego interesante. Incluso podría haber para otra charla incluso sobre el tema. Qué bien, qué bueno. Justamente esta respuesta se relaciona un poco con la siguiente pregunta, que es de Natasha Navarro, quien pregunta cómo mezclar adecuadamente la luz natural y artificial. Mira qué interesante. Mira, súper interesante porque la luz artificial, bueno, generalmente los proyectos de interiorismo con iluminación, la iluminación puntualmente, se trabajan, te diría, pensando que en general se trabajan pensando en la ausencia total de luz, ¿cierto? Pensando que es de noche, que ya no hay luz afuera, entonces por lo tanto estamos trabajando un proyecto de iluminación que la ausencia total de luz. Eso es un tema. Ahora, la realidad es que los proyectos de iluminación tienen que funcionar, por ejemplo, los espacios laborales que tú vas en el día,
la idea es optimizar la luz. Entonces te diría que hay dos formas fundamentales. Una es matizar la luz, por ejemplo. En Chile, por ejemplo, nosotros tenemos una luz norte muy fuerte. La luz del lado norte llega muy fuerte durante la tarde y el poniente entero. Entonces, podría decirte que va a depender de la orientación que tú tengas en el espacio arquitectónico que estamos planteando, cómo este espacio toma y llega a la luz natural. Porque si en el caso chileno, luz norte, yo te diría decir que pongamos unas, por ejemplo, celosías, que nosotros ocupamos mucho el concepto de la celosía, para filtrar y mimetizar la luz. A mí me gusta mucho el mimetizar la luz, el poder tener un control de la luz natural, de decir cuánta luz natural yo voy a permitir, ¿cierto?, que llegue, ¿cierto? ¿Cuánta luz natural va a haber? No sé cuánta luz natural va a haber. Entonces, un 20%, un 30%, un 40%, o durante el día esto va a ir trabajando, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la hora del día, va a entrar más luz natural, menos luz natural. Y estoy pensando en este minuto, por ejemplo, el edificio Jean Nouvel en París. No sé si han escuchado hablar de ese proyecto que trabaja la luz natural, para mí justo en forma magistral, el edificio árabe en la ciudad de París. Alucinante. Lo pueden ver en tutoriales en YouTube también, hay unos videos preciosos sobre cómo Jean Nouvel trabaja la iluminación natural en ese edificio. Y ahí mimetiza, yo creo que lo que habla Natalia está muy de la mano. Ahí la luz natural y la luz artificial van neteándose una con otra. Lo que sí hay que entender también, que si vamos a trabajar luz natural con luz artificial de la mano, ¿qué temperatura de color vamos a usar? ¿Cierto? Tal vez no va a ser una luz ultra cálida, tal vez los 2700 se va a ver muy, muy amarilla, tal vez en comparación a la luz de la natural, perdón. Ahora, eso desde el punto de vista chileno, ojo, pero si me voy tal vez a México, me voy a Honduras, San Salvador, Miami, Perú, Argentina, te pueden decir, no, acá es distinto. Entonces, también hay que entender el tema como el factor regional. Yo creo que es muy importante eso. Eso. Qué bien, sí. Siempre teniendo en cuenta el entorno en el cual estás. Cada entorno es diferente. Hay una pregunta bastante apoyada y es la de Yolanda García, que tiene varios likes, quien pregunta, ¿podría darnos recomendaciones de libros de iluminación, por favor? ¿Cuáles recomiendas tú, Rafael? Bueno, sí. Bueno, en este minuto tengo mi biblioteca en Santiago y yo no estoy en Santiago. Pero hay muchos libros de iluminación. Yo diría que más que libros, hay dos categorías de libros de iluminación. El libro de iluminación, cuando habla de iluminación técnica, que te enseña cómo, o te enseña o te apoya, ¿cierto?, en el proceso de cómo hacer proyectos de iluminación. Y lo otro es proyectos de iluminadores, libros de gente relacionada a la iluminación. Yo creo que, desde mi experiencia, lo más motivador para alguien que está entrando en el mundo de la iluminación, más que ver libros de iluminación muy técnicos, que de repente suelen ser un poco áridos y poco amigables incluso, creo yo que a mí me gusta mucho, sobre todo los artistas de la luz. Artistas de la luz, que por ejemplo hay un libro que es de este sueco, que es muy bueno, que hizo una instalación en la Fundación Louis Vuitton en París, ¿ya? No me acuerdo el nombre, un nombre curioso, pero googleenlo. Él tiene un libro sobre todo el tema de iluminación, todo el tema de iluminación, y alucinante de cómo él trabaja, ¿cierto?, la experiencia de la luz desde la instalación lumínica. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque pasa a segundo y cuarto plano al final, cuál es la fuente lumínica a utilizar. Él está trabajando 100% con la emoción. Entonces yo recuerdo cuando estuve en la Fundación Louis Vuitton en París tuve la experiencia, digamos, de estar en su instalación, que era con iluminación, espejos, una cosa muy bonita ahí que hizo. Entonces yo entraría a iluminación desde ahí, más que lo técnico. Lo técnico va a ser la respuesta. Lo primero, hay que tener la experiencia de qué es lo que a mí me motiva a hacerlo, ¿cierto? Es como partir del interiorismo aprendiendo de rellenos de sofá, tal vez. Puede ser un poco interesante, tal vez, para entrar. Uno prefiere entrar desde los espacios, ¿cierto? De las texturas, los colores, el manejo del lugar, digamos, que me parece mucho más atractivo a veces.
Ahora, de todas maneras, sería interesante, si quieren me escriben, ojo, a mi correo o a mi Instagram, que es rafael@rafaelrivera.cl, ese es mi correo, rafael@rafaelrivera.cl, o a mi Instagram, @rtra, y si quieren una recomendación más específica de libro, tutorial, video, el material que sea, yo encantado, yo estoy súper disponible, no tengo ningún problema para que me contacten directamente. Genial. Sí. Vamos a compartir también tus redes aquí en la descripción del video de YouTube Sí. para que No es también que puedan contactarte por ahí. creo que es súper importante que tengan la libertad, y lo planteé al principio. eh, Acá estamos hoy día hablando, conversando tranquilamente, pero yo no tengo problema. Yo soy muy de redes sociales, me gusta mucho Instagram, lo veo todo el día, me encanta. Entonces, para los que quieran contactar por Instagram, incluso por ahí, les puedo ir recomendando cosas por el mismo Instagram, por el chat interno de Instagram, no hay problema. Qué bien, perfecto. Bueno, ya como eh, penúltima pregunta, no quisiera dejar pasar esta que ha tenido también apoyo de parte de la comunidad, que ya gracias a Adriana López, que pregunta, ¿se puede intervenir un espacio ya diseñado, mejorar y dar más personalidad y cambiar la sensación que transmite con solo iluminación, sin intervenir espacio y o materiales? Mira qué linda pregunta. Sí, de todas maneras, me toca a diario, o sea, me toca todos los ratos a Adriani. O sea, créeme que no siempre uno parte de cero. La mayoría de las veces te llaman para, incluso para, esto, cuando te hablé de reinterpretar los espacios, muchas veces uno lo llaman para decir, mira, este es el lugar, no se va a hacer nada, el mobiliario va a ser el mismo, solamente modificar la iluminación. Se puede, creo que la experiencia es mucho mejor incluso que cuando uno parte de cero, porque tienes un antes y un después. Cuando hay un antes y un después, la gente tiende en general a ser mucho más agradecido. Fíjate, lo que es como profesional es bastante agradable, porque la verdad, fascinante que alguien te diga, sabes que antes el espacio no me gustaba mucho, era horrible, y ahora es espectacular. Entonces, es muy bonito. ¿Por qué? Porque más encima, cuando tú trabajas con un espacio ya conocido, cuando ya conoces un lugar, tú ya sabes a lo que vas a iluminar, las texturas, todo. Finalmente, lo que yo te podría decir es, yo ya sé lo que voy a iluminar una muralla blanca, una muralla gris, una muralla roja. El sofá o el mobiliario, de qué color es, qué texturas tenemos, brillos, opacidades, esa información ya la manejas. Entonces, no solo se puede intervenir, sino que te diría que es fantástico intervenirlo. Ya me encanta hacerlo, mucho. Qué genial. Justo ahí los chicos, la comunidad está compartiendo tu Instagram para que puedan contactarte por ahí. Sé que hay varias preguntas que seguramente no Sí, vamos a con responder toda ahora. confianza, por favor, con toda confianza. Sí, claro. Genial, genial. Y bueno, ya para terminar, sé que esta pregunta también te la hicieron antes y hay varios que están preguntando algo similar. Luis Javier Uriarte Machado pregunta, saludos, profe. ¿Qué recomendación le darías a una persona que quiere iniciar en esta carrera? ¿Qué les dirías a los estudiantes que te están viendo? Buena pregunta. ¿Qué le diría? Paciencia, mucha paciencia. Paciencia, profesionalismo. Hay que ser muy perseverante. La palabra perseverancia es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente yo creo que los que llegan arriba no siempre son a veces los más brillantes, pero son gente muy perseverante, muy profesional, muy organizada, ¿cierto? Que uno sabe a dónde va, y asumir y entender que en el camino van a haber no un problema, 1000 problemas, ¿cierto? Y esos 1000 problemas, esas 1000 dificultades, verla como lo que son, una dificultad, ¿ya? Y cuando tengas un éxito puede ser del tipo que sea, pero un éxito, disfrutarlo, vivirlo, celebrarlo y hacerlo lo más largo posible. Disfrutarlo al máximo, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, me parece súper relevante el hecho de mantenerse muy vigente. Yo creo que hoy día no es llegar y decir, ya, yo estudié esto, así que estoy listo. No,
Si yo les dijera lo que estudié el año 2003 versus lo que hablo hoy día, seguramente el 2003 todavía ni siquiera la iluminación LED estaba dentro. Cuando yo estudié iluminación era todo halógeno, agrometálico, fluorescente. Entonces, no quedarnos con las tecnologías, no quedarnos con lo que está en la vitrina, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Ser capaz de ir más allá, empezar a entender, a conocer al usuario. Insisto, somos más psicólogos que iluminadores. Entender la mentalidad humana, la sensibilidad, poder empatizar con el cliente, entender el cliente muchas veces no te va a decir lo que quiere, te puede decir lo que no quiere, o te puede decir, ¿sabes qué? Cosas que lo conectan con cosas positivas, y desarrollar fuertemente eso. Esa cosa como conectora humana es fundamental. Ahora, todo esto se va acompañado, evidentemente, con un puntapié inicial, que puede ser un diplomado, un curso, un taller, lo que fuere, relacionado al tema, creo que es fundamental, porque desde ahí uno genera escuelas, ¿ya? Yo, por ejemplo, estudié en Milán, y no tanto tampoco, un curso en el Instituto Europeo de Design, el año 2003, del cual, básicamente, ¿qué rescato? Rescato que me dieron conceptos de cómo enfrentar la iluminación. Desde ahí tengo mi postura súper estética, más que tecnología, para mí la estética es fundamental. Y más allá de la tecnología que voy a utilizar, es entender el proyecto desde ahí, lo que es, ¿cierto? Porque seguramente los proyectos que estoy haciendo hoy día son proyectos que hace 10 años no podría haber hecho, porque no tenía los recursos para poder hacerlo, ¿ya? Desde el punto de vista tecnológico, estoy hablando. ¿Sí? Eso, yo creo que por ahí va la cosa. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias por sus preguntas. Recuerden que pueden escribirle por inbox a Rafael Rivera a través de sus redes. Y algo que quisiera mencionar como anuncios finales para todos ustedes es que hoy a medianoche termina nuestra super promoción en la que puedas acceder a varios cursos de la plataforma, así que pueden ingresar a arcux.net y ver cuáles están en promoción desde $9. Entonces, desde $9 pueden acceder al curso completo. También pueden acceder a especialidades de Lumion, de SketchUp desde $49. Y tenemos una promoción incluso más grande y más ambiciosa, que es la de brindar acceso completo a todos los cursos. A la fecha tenemos más de 38 por un solo pago anual de $99. Entonces, vayan a la página, chequen el contenido que tenemos por ahí. Recuerden que también tenemos cursos gratuitos, así que pueden empezar tomándolos. El curso de Revit es muy completo, tiene muy buenos comentarios. Y posteriormente pueden pasar al curso de nivel intermedio y avanzado, ¿no? Y el segundo anuncio es que estoy compartiendo justo ahora un link, tanto en Facebook como en YouTube, en el cual ustedes pueden dejarnos sus comentarios, desde qué país y ciudad nos escriben. Es bonito conocer eso, desde qué país y desde qué ciudad están conectados, y también dejar comentarios acerca de sobre qué contenido les gustaría que hablemos en los próximos directos. ¿A qué profesional o experto quieren ustedes que invitemos en este espacio y de quién les gustaría conocer un poco más, ¿no? Entonces los invito a ingresar al link que estoy dejando en los comentarios, y a nosotros nos va a ayudar un montón su feedback, sus comentarios y también su aporte, ¿no?, a la comunidad. Entonces creo que eso ya para terminar, y me gustaría terminar el live con tus palabras finales, Rafael. Tal vez algo que quisieras compartir o algo que hayas descubierto en las últimas semanas o meses. Sí, no va descubriendo cosas. Sí, gracias por tus palabras, gracias por este espacio. Creo que es muy bueno, primero que nada, empezar a unir la región, como dije, ya no salir de nuestros países, ¿cierto? Y vernos como una gran nación. Eso me parece, primero, un gran avance en términos de pandemia. Segundo, me parece muy bonito y muy relevante hoy día en los términos que estamos viviendo, ¿cierto? Tan en nuestras casas, tan guardados, digamos, como hoy día le hemos dado una mirada y una importancia a la iluminación, ¿cierto? A la cantidad de luz, al tipo de luz, todo lo que va relacionado a la luz, que tal vez antes no habíamos tenido la tranquilidad.
para poder conectarnos. Y bajo ese punto de vista me parece interesante que existen estas plataformas. De hecho, estamos estudiando ahora el curso de espacios de iluminación, espacios interiores, ¿cierto? En esta misma, pues a través de este mismo canal, ¿cierto? Tengo plataforma, que sería súper interesante. También, por ejemplo, para mí el desafío más interesante hoy día es poder conectar, ¿cierto?, con distintas culturas, entendiendo que cada país tiene su propio sentir frente a la luz, ¿cierto? Incluso si tú vas a Lima, o estás en Santiago, o estás en Buenos Aires, distintas capitales, son distintas realidades de luz natural, de hecho, distintas formas, ¿cierto? Entonces, culturalmente tenemos una relación con la luz distinta. Entonces, la invitación está ahí, a volver a emocionarnos, a sentir que la luz está para que seamos felices. O sea, la luz es para ser feliz. Yo pondría como eslogan, ¿cierto? La luz es para ser feliz. Entonces, ahora, en este espacio de paz que estás en tu casa, sorpréndete, emocionate y ve cuál es la iluminación que efectivamente es la que te hace más feliz. Y desde ahí en adelante tu vida yo creo que va a andar súper bien. Eso. Qué bueno, muy bueno. Bueno, felicitaciones. Excelente live, Rafael. Y esperamos poder volver a tenerte pronto por aquí y también pronto en los cursos dentro de la plataforma. Así que, Perfecto. Muchas gracias. no, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante este live. Y nada, un abrazo. Muchas gracias a todos todos. Que lo hayan disfrutado. Ojalá que lo hayan disfrutado. Insisto, mi correo y mi Instagram súper disponible para lo que quieran. ¿No? Encantado. Perfecto. Listo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Igual. Adiós. Adiós.